Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a avanzar con lo que quedó pendiente en materia de las perspectivas de planificación. En esta línea, entonces, vamos a, sobre todo, trabajar con el texto de Mario Rovere, también con el texto de Arboleda y algunos otros que serán complementarios, que no están dentro de la bibliografía obligatoria, pero que forman parte o bien de la bibliografía complementaria o de la bibliografía general que les dejamos simplemente para fortalecer el aprendizaje. Vamos a compartir pantalla en esta dirección. Allí vamos. Bien. Avanzamos entonces con perspectivas de planificación y vamos a ver algunos antecedentes históricos internacionales. En primer lugar, hay que reconocer que hay una sobrevaloración de la razón humana, como señala Rovere, en el siglo XIX, propio de lo que fue el proceso de la modernidad y de la consolidación del paradigma de la modernidad, junto con la creencia del progreso indefinido de la ciencia. Desde este punto de vista, la razón humana entró como en esa creencia de que de alguna manera todo iba a ser explicado, todo podía ser explicado, incluso las ciencias sociales debían seguir el ritmo, el método de las ciencias exactas para poder justamente desarrollar explicaciones que puedan ser abundantes, que puedan ser totalmente objetivas. Un poco la filosofía de lo que hemos visto en el marco de los modelos de decisionales como la razón pura, ¿no? Es decir, la racionalidad pura desde ese punto de vista. Bien, este camino de alguna manera desembocó en la necesidad de que la planificación también esté imbuida por procesos, procedimientos y métodos que de alguna manera se puedan aplicar a el desarrollo, ¿no? A lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo de los países. Y en esta línea, el siglo XX, sobre todo en el periodo de entreguerras, nos muestra algo así como la máxima expresión de los sistemas de planificación, en donde de alguna manera tanto el liberalismo, que había sido atravesado por lo que fue la crisis del 30 y que aceptó la intervención del Estado, sobre todo a partir de Keynes, y la necesidad de alguna manera de inyectar de alguna manera dinero a partir de la obra pública, de las obras y de las generaciones de procesos donde el Estado interviene activamente a fin de fortalecer y levantar la economía, de alguna manera se estaba aceptando que la intervención del Estado era necesaria. Algo que en otra línea y desde otra ideología también estaba presente en todos los procesos de planificación soviéticas. De alguna manera, en algún sentido, tanto el comunismo como el liberalismo, dicho a grosso modo, por supuesto, coinciden en esta necesidad de intervención del Estado en este momento de la historia, por lo menos en este sentido en donde el Estado tiene que planificar. Claro que los procesos de los planes quinquenales soviéticos, sobre todo a partir del año 28 con la agencia Gosplan, fueron sin ninguna duda un instrumento bajo los cuales se inspiraron muchas de las planificaciones del desarrollo, incluidos los países que no pertenecían, por supuesto, a una línea tan taxativa como la soviética. En este sentido, en particular, lo que significó el posguerra, el post de la Segunda Guerra Mundial, bueno, vemos, por ejemplo, que el plan Marshall infundido por Estados Unidos de alguna manera revitalización de la economía europea y por supuesto que de alguna manera también el fortalecimiento del propio país de Estados Unidos como potencia mundial implicó, bueno, que la planificación económica sobre todo, pero incidente en los procesos concretos en donde los países y el estado de bienestar se consolide, tengan un rol preponderante. También lo vemos en lo que fue el impulso en América Latina del desarrollismo. Aquel discurso de Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, donde divide de alguna manera los países desarrollados de los subdesarrollados, implicaba que de alguna manera los países de América Latina deberían de modernizarse
de favorecer el proceso de aprendizaje, diríamos, entre comillas, de los países desarrollados, de los países centrales, en donde de alguna manera el proceso de planificación que ellos venían a traer desde lo técnico iba a favorecer el desarrollo en todos los sentidos, económico fundamentalmente, de América Latina. Esto implicó lo que fue, por ejemplo, en Argentina la Alianza para el Progreso, en general también en América Latina en adelante, para de alguna manera impulsar con más ahínco el desarrollo. En Argentina en particular también encontramos algunos planes, como fue el Plan Pinedo. Sabemos que de alguna manera la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, trajo aparejado que las economías más periféricas, o incluso aquellas que eran de alguna manera grandes productoras de granos y que de alguna manera dependían de la exportación de esos granos, también pueden desarrollar una industria propia. Entonces, de alguna manera, sin la pretensión para nada de que el Estado pueda favorecer procesos de industrialización, sino más bien en el marco de la coyuntura, hubo que industrializar algunos procesos por sustitución de importaciones, y en eso también se ve una necesidad de reactivación económica nacional. Esto fue antes incluso del Plan Pinedo, pero el Plan Pinedo lo contempla. Fracasa políticamente porque sin ninguna duda también no estaba presente en esa planificación los derechos del trabajador, ni mucho menos las circunstancias que pasaba el país en términos nacionales, sino que de manera técnica se busca generar que esos procesos también consoliden o fortalezcan la propia oligarquía nacional. En este sentido, la influencia de la CEPAL fue clave con Raúl Presbich, que de alguna manera, con aquella noción de centro-periferia, va a poder explicar cómo los países centrales también tienen otro punto de partida respecto de los países periféricos y por eso se puede desarrollar de alguna manera distinta. En cambio, en la periferia siempre se está dependiendo de alguna manera. Esto va a ser también de alguna manera punto de partida para lo que es la teoría de la dependencia y otras cuestiones que vinieron a posteriori. Esta noción de centro-periferia va a ser clave. Podemos identificar sin ninguna duda en el primer peronismo, podríamos decir, en los años que van del 44 al 55, podríamos decir 46 a 55, en fin, los planes quinquenales que implicaron industrialización sustitutiva ya como algo característico propio del país, la consolidación del mercado interno, la orientación de las políticas ya ahora sí hacia la justicia social y la independencia económica, ligando los procesos un poco de reactivación y planificación nacional con las necesidades también de derechos propias de la época y sobre todo en el marco de lo que fue la Declaración por los Derechos Humanos y todo lo que implicó también políticamente aquí la Constitución del año 49, luego derogada en el marco de lo que fue la Revolución Libertadora del año 55. Bien, después tenemos un periodo de fuerte también desarrollismo en el marco de lo que fue la Alianza para el Progreso del año 1961 a 1970, donde tenemos algunos gobiernos democráticos y otros de dictadura, pero que sí coincidieron en la necesidad de tecnificar la planificación y desplazar lo político, casi que poner la técnica por encima de la política, por supuesto, en algunos casos con autoritarismo, como fue el caso de las dictaduras. Aquí el bienestar de la sociedad no puede ser sino la consecuencia del desarrollo, por eso el desarrollo económico está como primero en términos ontológicos y en términos prácticos. Frente a eso se instala lo que antes mencionábamos, que es la teoría de la dependencia, donde se explica de alguna manera cómo los países periféricos parten de una condición absolutamente dependiente y por lo cual también el desarrollismo era una máscara, de alguna manera, de lo que fue el impacto de la dependencia en definitiva. En esta dirección entonces encontramos muchos antecedentes de planificación. Más allá de la descripción política, hay claros antecedentes de planificación.
todo ese periodo posguerra, que en América Latina no se vive, por supuesto, de la misma manera que como se vive en Europa, en los países centrales, por la misma razón que ya hemos mencionado, sí podemos decir que llega a una crisis que se manifiesta de alguna manera en tres grandes bloques o puntos. El primero es la quiebra de la autonomía del Estado como fruto de la globalización y el sometimiento, perdón, de las políticas a las exigencias del libre mercado, eh, que potencie su influencia y el alcance mediante las tecnologías de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que la autonomía del Estado como tal, que tenía una capacidad de planificación y de visión casi total de la situación para poder controlarla, se ve de alguna manera limitada fuertemente por el desarrollo de las planificaciones estratégicas que las propias empresas del libre mercado van generando. Y esto implica también que el propio Estado entre en crisis, claro que con una situación de crisis económica. Hay que reconocer que lo que fue la crisis de los llamados petrodólares en Estados Unidos en los años 70 influyó fuertemente para que haya un quiebre en la economía y tenga que Estados Unidos también revalorizar su posición con lo que fue el Plan Cóndor de instalación de dictaduras en el continente latinoamericano, o en nuestra región latinoamericana, mejor dicho. El otro tema es que se reestructura el modo de producción, dado que la incorporación de nuevas tecnologías implica también un movimiento en la forma de producción y también al compás de los procesos que se iniciaban de globalización, la internacionalización del mercado nacional, que ya no va a tener tanto peso en materia estrictamente de la producción local, sino justamente se internacionaliza. Este movimiento va generando también una crisis a esa capacidad de cada uno de los estados de controlar, de tener todo más ordenado. Y por otro lado, también se rompe con el racionalismo iluminista y la concepción del progreso indefinido. Es decir, aquella sobrevaloración de la razón de la que hacíamos mención, que Robert también la trata en su texto, entra en crisis. Entra en crisis entonces desde lo epistemológico y desde lo práctico, en términos concretos, esta noción del desarrollo del estado de bienestar y por lo tanto el modo de planificar donde el Estado podía verlo todo y casi que decir en términos de procedimientos y procesos lo que había que hacer. Bien, después podemos decir también que hay como un camino de excesiva burocratización, de pérdida de competitividad de las economías, y se genera de alguna manera una especie de nuevo consenso teórico en donde el mercado se constituye como el mejor instrumento, ¿no? Lo más eficiente. Y entonces las planificaciones estratégicas empresariales empiezan a tener una incidencia fuerte y decirle al Estado que no tiene la capacidad que dice tener, porque los actores tienen sin ningún tipo de duda intereses, valores, se posicionan distinto y entonces es preciso pensar en estrategias. Eso le va a decir la planificación estratégica a lo que vamos a denominar la planificación tradicional. Ya estoy anticipando un poquito lo que vamos a ver en algunas diapositivas más adelante. En este marco del consenso teórico, donde el mercado se constituye como el mejor instrumento, está, por ejemplo, la Escuela de Austria, hoy tan mencionada por el presidente de la Nación. Esto está trabajado, lo pueden ver sin ningún tipo de duda, en el texto de Arboleda. También luego podríamos decir más adelante en la historia, ya más cercano, en el marco del siglo XXI, tenemos lo que significó la crisis global financiera del año 2008, allá con lo que significó la quiebra de las hipotecas de Lehman Brothers en Estados Unidos y digamos, el desarrollo que se fue dando a partir de mecanismos tributarios regresivos, subsidios a grandes capitales oligopólicos e infraestructura y logística para garantizar las cadenas de valor concentradas como Amazon y Walmart.
Ahí tenemos una cuestión interesante. La planificación económica se adaptó para las necesidades de consolidación de las desigualdades económicas, porque sin ninguna duda se favoreció a bancos y a los que más capitales tenían. En este sentido, hay también algo como para estudiar. No es que se pierde la planificación, sino que la planificación se orienta justamente en este caso también como un mecanismo de desigualdad. Por eso vamos a ver que la orientación política de la planificación es muy importante. Y bueno, también no, en el texto de Arboleda se señalan lo que significaron los grandes esquemas de planificación de las compañías, de las empresas transnacionales sobre todo. Hay grandes procesos de planificación estratégica que es preciso comprender que se van dando y por ello también prestar atención. Podemos desde una óptica quizás ideológica diferente criticar el desarrollo de esa concentración de la riqueza, podríamos decir. Sin embargo, es necesario reconocer que hay procesos de planificación estratégica muy fuertes en este ejercicio que lleva a las desigualdades muchas veces. Bien, todo este contexto entonces de alguna manera nos allana la respuesta a esta pregunta que se hace Carlos Matus en el libro Adiós, señor presidente, y que a nosotros nos va a orientar el camino en lo que ya hemos visto como es su propuesta, la propuesta de Matus de la planificación estratégica situacional. ¿Por qué entonces necesitamos planificar? Y Matus dice, en primer lugar se necesita una mediación entre el futuro y el presente. No puedo de ninguna manera imaginar futuros posibles, construir escenarios posibles en el futuro si no tengo en cuenta qué es lo que ocurre en el presente, si no comprendo situacionalmente el desarrollo de lo que está pasando. Eso, por supuesto, es algo dinámico y siempre está en movimiento, pero puedo tener determinados parámetros que me permitan reducir la incertidumbre hacia el futuro siempre y cuando pueda explicar lo que ocurre en el presente. Explicar no en términos exhaustivos, sino de distintas comprensiones hermenéuticas de lo que ocurre en la realidad. Bueno, se necesita además también poder predecir, pero no es posible. Entonces, si no podemos predecir qué es lo que va a pasar, ¿qué podemos hacer? Prever. Si no podemos predecir, lo que podemos hacer es prever, reducir la incertidumbre todo lo que podamos, sabiendo que no es posible hacerlo en su totalidad. Por ello, tenemos que también tener la capacidad, y por eso es necesario planificar, de lidiar con las sorpresas, con aquellas cosas que no podemos de alguna manera controlar. Lo que más adelante, les anticipo, vamos a ver en el marco lógico, en la matriz del marco lógico, la cuarta columna, para aquellos que ya conocen la matriz del marco lógico y para los que no, no se hagan problema, lo vamos a ver a su debido tiempo, pero ya lo anticipo, lo que se denominan un poco los factores externos, que son riesgos y supuestos, cuestiones que no podemos controlar, pero que debemos considerar para poder aprender a lidiar con las sorpresas. Y se necesita también no solo una mediación entre el futuro y el presente, sino entre el pasado y el futuro, porque las políticas, los desarrollos, no nacen de un repollo, nacen de un proceso histórico. Vamos a ver que eso también es muy fuerte en la diferenciación que hace la planificación estratégica respecto de la tradicional. Es importante la historia, el desarrollo, el proceso para poder también imaginar un futuro posible. Se necesita también una mediación entre el conocimiento y la acción. Es decir, no basta meramente con tener un diagnóstico y una serie de procedimientos. Se requiere, además del conocimiento lo más exhaustivo y situacional de la realidad que se pueda, la mediación que permita ligar la acción, la praxis, ¿no es cierto? La teoría con la práctica. Y eso es algo que la planificación debe aportar también. Y también, por supuesto, se necesita una coherencia global frente a acciones parciales. Los actores sociales también planifican con mayor o menor rigor, con mayor o menor dedicación,
pero hay algún mínimo nivel de proceso de planificación y eso implica que cada uno tiene acciones parciales a desarrollar, pero esas acciones, si no están mancomunadas en el marco de un plan global, probablemente carezcan de un producto acabado, de una incidencia y demás. Entonces, la planificación es importante en el marco de generar un proceso de coherencia global en este sentido también. Bueno, algunos conceptos de planificación simplemente los leemos para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de planificación. Desde ya hay distintas definiciones, no todas coinciden entre sí, pero hay algunas que nos parecen bastante guía en este proceso y en esta materia en particular. Por un lado, es un método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. Bueno, muy clásica esta definición. Un método de intervención quiere decir concretamente un camino que permite tener herramientas y esas herramientas van a modificar la realidad, van a hacer un cambio, ¿no? Bueno, la Carta de Punta del Este de la Alianza para el Progreso, esta carta del año 61, la entiende, fíjense, como algo instrumental, como un instrumento para promover el desarrollo, y punto. Es muy claro que esta definición se la comprende en el marco de esa planificación tradicional que la liga al Estado como aquel que mira todo, que puede tener casi la facilidad para explicarlo todo y casi que es el único actor que verdaderamente planifica. En cambio, Matus introduce una definición muy interesante que ya la escucharon y que nosotros la fortalecemos hoy, que dice que la planificación es el cálculo que precede y preside la acción. Esto es muy importante, ¿no? Porque no solamente es algo que de alguna manera va a preceder, o sea, un diagnóstico situacional, la explicación de la realidad tal como la podemos realizar en marcos de alguna manera interpretación a partir de indicadores, de descriptores de esa realidad. Luego, la elaboración de una alternativa de intervención para la resolución de una problemática. Bueno, ahí no termina la planificación con un buen libro que nos dice cuáles son las metas, los caminos y los procesos a seguir. Eso es lo que precede. Pero Matus dice, tiene que ser el acto que también presida. Si ese plan libro queda meramente en algo técnico a aplicar y que pensamos que no va a haber ningún tipo de oposición al respecto en el camino, probablemente fracase la planificación porque no tiene el ejercicio de presidir, de estar presente y de acompañar la propia acción. Bueno, otra definición del ILPES dice, es una actividad técnico-política cuyo propósito es intervenir deliberadamente en el proceso de cambio social para acelerarlo, controlarlo y orientarlo en función de una imagen futura de la sociedad, de su estructura y de su funcionamiento. Y una última que agregamos, que la tienen en el texto de Arboleda, dice Arboleda, la planificación supera la idea del presente como tiempo vacío o simplemente como continuum y reclama una facultad que hoy se encuentra adormecida, la de imaginar y producir un futuro que no sea un mero pastiche de la sociedad ya existente. Fíjense, lo dice mucho más poéticamente, pero es un poco lo que también hablábamos antes, de que tiene que haber una mediación entre el pasado, el presente y el futuro. En otras palabras, dice, la planificación no solo da forma al futuro como ruptura, por su naturaleza eminentemente prefigurativa, nos dice cómo podía ser, cómo podríamos vivir en un escenario futuro, sino que conjura mundos alternativos y por tanto es una forma mediada o modo de existencia del futuro. Bueno, es interesante como para pensar que verdaderamente la planificación nos haga desear aquello que resuelva problemas del presente en el futuro, que el escenario futuro pueda verdaderamente tener otro modo de existencia que la existencia presente, para lo cual tengo que conocer mucho la realidad presente actual. Bien. Vamos a diferenciar un poquito más, aunque ya lo venimos diciendo, lo que es la perspectiva de planificación tradicional, que se liga más que nada a lo que fue la etapa del estado de bienestar, con la planificación estratégica.
De alguna manera, en la planificación tradicional el plan es una tarea técnica que la realizan los expertos, no reconoce la diversidad de posiciones, de situaciones, no hay una importancia de lo que el actor o de los distintos actores tengan de alguna manera como que sus intereses, sus valores, su posición, algo que vamos a trabajar luego, sea tan influyente en el proceso de planificación. No es importante eso para la planificación tradicional, porque lo que sí es importante es un buen diagnóstico, un pronóstico y una propuesta de lo que debe ser. Por eso es conocida también la planificación tradicional como la normativa. Normativa no porque hay una norma, una resolución o una ley, sino porque es el deber ser como aquello que marca permanentemente el horizonte, pero no desde el reconocimiento de la dinámica de la realidad, sino sobre todo atado a un plan libro que pueda otorgar procesos y procedimientos a seguir. El sujeto planificador, sin ningún tipo de duda, es el Estado en este caso. Bien, en cambio en la planificación estratégica se incorpora la diversidad de posiciones y el establecimiento de relaciones que pueden ser de colaboración o de conflicto. Hay actores que pueden oponerse, hay actores que van a colaborar. Para eso hay que generar procesos políticos de viabilidad de las políticas, de justamente las acciones y decisiones para poder favorecer el desarrollo. El plan, además, no es meramente una cuestión que se construye detrás de un escritorio, sino que es incluso el resultado del despliegue de fuerzas, porque aquellos técnicos que justamente ponen al servicio su saber del desarrollo de un plan, lo matizan y lo reelaboran a partir del intercambio con los propios actores sociales que intervienen. Esto enriquece y complejiza a la vez el desarrollo de la planificación. Por eso es planificación estratégica. Es un proceso continuo de adaptación de la aplicación de la energía social a los constantes cambios situacionales, algo que es importante reconocer. Bueno, les dejo algunas preguntas para que puedan fortalecer la lectura del texto de Rovere. Estas preguntas van a permanecer de alguna manera ahí, están ya visibles en el aula virtual para que puedan abordar el texto de Rovere con un poco más de criterio. Bueno, ¿cómo describe Rovere lo estratégico? ¿Cuáles son los fundamentos de la ruptura epistemológica con la planificación tradicional? Algo que estaba contenido en lo que acabo de desarrollar, pero que está mucho más desarrollado concretamente en el texto de Rovere y que puedan describir cada una de las rupturas que el propio autor plantea. Y también rearticulaciones en función de la planificación estratégica situacional. Bien, vuelvo sobre algo que ya se trabajó en la clase pasada, pero que es importante fortalecer. El concepto de situación nos posiciona desde un lugar donde la realidad es compleja, la realidad puede ser explicada por cada uno de los actores y por eso es preciso reconocer cuál es el relato, la representación o el argumento con el cual cada actor explica para tener una visión más acabada de la explicación de la realidad, del conocimiento de la realidad. Esto es lo que implica fundamentalmente el concepto de situación y la comprensión desde adentro y no desde afuera, como si el Estado pudiera planificar como sujeto que mira, que objetiva la realidad sin estar implicado en el propio proceso. Al contrario, está bien dentro. Cada actor entonces puede de alguna manera articular estas tres variables que propone Matus en el triángulo de gobierno. Cada actor tiene su proyecto de gobierno, es decir, sus objetivos, sus grandes objetivos, tiene unas capacidades, tiene habilidades y tiene un cierto control de determinadas variables, lo que Matus llama gobernabilidad del sistema. Por eso no es solamente el Estado el que tiene esta tríada, ¿no es cierto?, del triángulo de gobierno, sino que cada uno de los actores lo tiene y por eso es importante generar procesos mancomunados de diálogo para la elaboración de políticas públicas. Recuerden entonces los 4 momentos de planificación de la planificación estratégica situacional que propone Matus: el momento analítico explicativo, en donde nos preguntamos qué está pasando, tratamos de explicar la realidad, tratamos de analizarla, por supuesto, en esta interacción entre actores y de alguna manera también la comprensión de los problemas, elaboración, algo que vamos a ver en la clase siguiente.
El momento normativo, que no es el que marca una ley o una norma, sino el que dice cuál es la situación deseada. Podríamos decir que el momento analítico explicativo es la situación inicial, el momento normativo es la situación deseada. Luego, el momento estratégico, donde se proponen sortear determinados obstáculos y generar la viabilidad para poder, ¿cuál es la estrategia? En definitiva es la pregunta, ¿no? Para poder llegar a esa situación deseada, y finalmente el momento táctico operacional, donde se instrumentaliza esa estrategia. Bien, esto es todo por esta clase. Van a ver que hay algunas diapositivas que complementan lo que acabamos de ver, pero que están fuertemente contenidas en la bibliografía que tienen. Gracias.